La fortuna de un estudiante, de Charles Dickens. Aunque se ha hablado mucho de la sobriedad de los estómagos lacedemonios, de seguro que no hubieran podido resistir el sistema de alimentación A que nos sujetaba el respetable Dr. Glumplor en su colegio. De seguro que se hubieran insurreccionado. Los vencedores de los persas requerían una comida, algo más nutritiva que los residuos de grasa que se desprendían de los huesos de ternera con que nos obsequiaba el doctor. Y por otra parte, si Jerjes se hubiera limitado a alimentar a sus innumerables huestes con un poco de arroz hervido, como nos sucedía a nosotros, los vasallos que en sus extensos dominios contaba, no lo hubieran ensalzado hasta considerarle como un dios. Sin embargo, importa decir que bajo este punto de vista el colegio del Dr. Glumplor no se diferenciaba de otros muchos colegios, en donde los escolares de mi tiempo, hijos todos de muy buenas casas, seguían sus estudios, pero muriéndose de hambre. Es verdad que con lo que nos daban teníamos, a no dudarlo, lo suficiente para vivir, más en comerlo estaba la dificultad. La comida, que nada tenía de buena al comienzo de la semana, al final de esta se hacía irresistible. De modo que cuando llegaba el domingo, nos parecíamos a un grupo de jóvenes viajeros perdidos en las soledades del mar a quienes salva de una muerte próxima el feliz encuentro de un buque cargado de rosbeaf y de pudín. Este buque era para nosotros lo que llamábamos la banasta de Hannah. Hannah nos lavaba la ropa, y el sábado por la tarde, después de la entrega de las prendas, iba invariablemente al jardín y allí, descubriendo su providencial banasta, sacaba a la luz una infinidad de golosinas que nos parecían excelentes, por su calidad y por lo módico de su precio. Entonces no se había llegado, como ahora, a tanta elegancia ni a tanto refinamiento en el servicio de las mesas. Un alumno que se hubiese permitido el uso de un tenedor de plata, hubiera sido considerado como un ser estrambótico, y en cuanto a la cuchara y 6 servilletas que según los reglamentos del colegio Glumplor, debían formar parte inexcusable de una buena educación clásica, la primera quedaba almacenada en una especie de depósito, donde la señora Glumplor tenía todos los despojos de sus imberbes colegiales, así como juguetes prohibidos, libros confiscados y demás, y las servilletas iban destinadas al servicio de todos sin distinción, en aquella república comunista, hasta que no quedaba de ellas nada. En definitiva no teníamos por qué hablar contra la tenedores de hierro, pues de otra manera hubiera sido imposible hacer presa la carne con otro metal menos duro. La comida de los lunes se reducía a un guisado de ternera, a pedazo por persona, y aunque no estaba prohibido pedir otro, esta solicitud era acogida con tan mal disimulada contrariedad, que nos llegamos a contentar con uno solo. Como justa compensación de nuestra discreta conducta, recibíamos al siguiente día, los trozos que habían sobrado en el anterior, pero fríos y contraídos, ligeramente recubiertos de sangre, y bajo una montaña de coles mal cortadas, aunque sobremanera interesantes para hacer un estudio de insectos, en vista de las muchas orugas que, en ordenadas filas mostraban sus cadáveres color verde claro en círculo de los platos. 3 veces por semana se nos servía arroz hervido, alimento que por una reunión de infelices coincidencia, no he podido tragar desde mis primeros años. Mas no era esto solo. La gran mortificación de nuestros estómagos se quedaba para el sábado, cuando nos ponían delante lo que fastuosa y calumniosamente llamaban pastel de beef stick. Un alma bien atravesada debía ser la del buey que se vanagloriase de reclamar como de su pertenencia a aquel producto. En mi concepto, la composición de aquel comistrajo tenía tanta carne de buey, como de unicornio el puré de guisantes. Respecto al verdadero origen de aquella carne, corrían las noticias más singulares, lo cual demostraba lo difícil y peliagudo de la disquisición. Según los recuerdos y memorias antiguas del colegio, en el consabido pastel se habían encontrado elementos más inconexos y más absurdos, así es que los discípulos, amedrentados, apartaban de sí aquellas sustancias que por su aspecto y su sabor no tenían ninguna relación con la raza bovina, prefiriendo tan poco mérito les concedían pasar hambre que comer el pastel. Más prescindiendo del elemento principal y constitutivo del plato, había otros con respecto a los cuales sabíamos a qué atenernos, por más que no formaran parte de ninguna receta culinaria. Solto Chillito, por ejemplo, que era un tragón de primer orden, embauló un día valientemente la parte que le había tocado, pero tuvo que separar antes con mucha pulcritud 3 dedos y un pedazo de pulgar de guante viejo.
Durante las primeras semanas de cada semestre, esto es, mientras nos duraba el dinero recogido en nuestras casas, podíamos, merced a la banasta de Hanak, remediarnos en algo. Pero en cuanto se acababa el dinero, el hambre se enseñoreaba de nosotros. Los jóvenes actuales preguntarán, a no dudarlo, ¿por qué no nos atrevíamos a formular una reclamación respetuosa? Pero ya he dicho que los tiempos eran muy otros, y además los jóvenes del día no han conocido a la señora Glumper, que si bien estaba lejos de ser una fiera, y que no se portaba de un modo que contradijese los usos de la civilización, era una mujer frío, soberbia, penetrada de su potier, como un elefante que se recruce en hollarse o suavidad del terreno, con sus anchas patas, en demostración de lo fácil que le sería aniquilaros bajo sus plantas. Nada tengo que manifestar contra el doctor. Ya en aquel tiempo comprendía yo que era un excelente maestro, y aun ahora, al recordar su carácter, estoy convencido de que era uno de los mejores que se han visto. A la ciencia del sabio une a la sencillez del niño, y mediante ésta se pudo explicar bien el porqué de su matrimonio, según el público. Motivo del todo inocente, porque siendo la señora Glumper, Miss Kitty Winkle, directora de una escuela elemental, el buen doctor, por pura compasión hacia las desventuradas víctimas del yugo tiránico de la Miss, se decidió a tomar la escuela a su cuidado, merced a lo que ésta se convirtió en un gran establecimiento de 70 alumnos donde solo las más niños estaban al cuidado de la señora Glumper. Llegó un medio semestre en que las cosas se presentaron muy mal para nosotros. Nunca como entonces vimos escasear el dinero, y aunque existía la banasta de Hannah, como ella era demasiado lista para cambiar golosinas por prendas, no nos servía. Nos reunimos en consejo, y como para tales casos nos juntábamos en el prado donde pasea la vaca del doctor, mansa y reposadamente, la vimos y a su aspecto la indignación se apoderó de todos. Robémosle el pienso, gritó una voz chillona, salida de los últimos bancos. El distinguido tunante que se halla en los últimos escaños, puede darse por feliz con no estar al alcance de mi mano, dijo Jacobo Rogers que nos presidía y a quien agradaba imprimir una gran importancia y solemnidad a estos consejos. El pienso indicado solo debe servir para la señora Glumper, que podrá dividirlo con su marido, y, no digo más. Por esto la asamblea deliberante no puede tomar en consideración el consejo de ese digno ladrón, y creo que debe ser rechazado con el más profundo desprecio. Aprobado lo dicho por el presidente, todos quedaron en libertad de exponer sus opiniones. Augusto Haffier hizo presente que las plumas quemadas son comestibles, y se le olvidó decir que agradables al gusto. Pongo mi bota izquierda a disposición de ustedes, dijo Frank Lightfoot, porque la derecha tiene un enorme clavo en la suela, cosa que advierto de paso, a fin de que se sepa, pues la reservo para la última extremidad. Si nos comemos los zapatos será como comernos el pastel de beefsteak, pero no estamos para bromas. ¿Quién propone algo? Aún tenemos a mano a Muriel Robinson, dijo Chillito con aire tan feroz, que el aludido, niño de 8 años, novato y por lo mismo sonrosado y gordo aún, se llenó de terror. Sí, dijo el presidente reflexionando, sería un gran golpe político. Si la señora Glumper perdiese 1 o 2 discípulos, por lo que acaba de indicar el ilustre orador de pantalón manchado de tinta, tal vez le entrase la compasión. Con todo, lo propuesto por mi estimable colega, me ha inspirado una idea que nos puede producir el mismo resultado sin las dificultades que envuelve, que se escape uno de nosotros y propale las causas. La proposición fue aceptada, pero ¿quién sería el fugitivo? Porque de serlo furtivamente era como renunciar a la causa paterna. Todos se miraron. Ninguno se ofreció al sacrificio. El presidente los miró con severidad. Todos sabéis, exceptuando los nuevos, que en la antigüedad muchos se sacrificaron por el bienestar público generosamente. ¿Faltará un corazón magnánimo entre 70 estómagos desfallecidos? Me parece que Chillito, hambriento como se halla, no titubeará. El interpelado, llamando encarecidamente al cielo en su ayuda, protestó contra la elección. Percival Popejoy, continuó el presidente, la fortuna no os sonríe, sois un pobrete sin un cuarto ni medio. Estáis empeñado lo menos para un mes, en el peor predicamento con la señora Glumper, y sin afición de ninguna clase al arroz ni a la col. Percival, ilustre joven, 3 egregias mujeres cuyos nombres figuran en vuestro diccionario histórico,
os enseñan que debéis rendir este servicio a la República. Popjoy, protestando de su cortesía hacia dichas señoras, cuyo nombre era inútil saber, repuso que tenía una abuela a quien adoraba más que a aquellas, y que por eso no podía tomar sobre sí el honor con que se le brindaba. Entonces, añadió el presidente con aire de satisfacción, cual si hubiese encontrado lo que deseaba, me dirijo al distinguido miembro que se halla sobre el macetón. Él, vencedor del hijo del hortelano, es el señalado. A Holles le toca. Pero Holles, no encontrando relación alguna entre su victoria y su fuga, contestó que solo estando loco adoptaría semejante determinación. Otros padres conscriptos a quienes se habló, alegaron razones tan poco demostrativas como las anteriores, y ya se vio claro que no había más que acudir a la suerte, y así se hizo despuse de haber pronunciado diferentes discursos. Se acordó que el indicado por la suerte, se escaparía al siguiente día, y después de verse en seguridad lo participaría a sus compañeros, o mejor aún, a su familia, diciendo que lo había hecho por no morir de hambre. Se le marcó un plazo de una semana para que intentase un llamamiento enternecedor a su familia, declarando lo que pasaba en el colegio. Si esto produce afecto, añadió el presidente, tanto mejor. Y de lo contrario, al expirar el término fatal, el compañero designado huirá. Procedióse solemnemente al sorteo. Nuestros nombres, excepto los de los alumnos de la última clase, fueron escritos en papeles y estos echados en un sombrero. Algunos querían eliminar el de nuestro presidente, el más antiguo de la escuela, joven de 17 años, y próximo a salir, y dispuesto a padecer al frente de nosotros toda el hambre del mundo. Pero se negó valientemente, despreciando la indicación como un insulto, y puso su nombre en el sombrero. Todos le imitamos. Se convino en que el primer papel que cayese al suelo, después de agitar el sombrero, zanjaría el asunto. 2 revolotearon por el aire, pero uno de ellos no se contó, por haber caído sobre la manga del alumno que agitaba el sombrero. El otro cayó al suelo, y nadie se levantaba a cogerlo. Parecía que todos habían aguardado a aquel momento para calcular las consecuencias de la escapatoria. Confieso que sentí una emoción grandísima cuando Rogers se bajó a coger el papel, pero de seguida se me agolpó toda la sangre a la cabeza cuando oí que leía pesadamente, Carlos Stuart Trelawney. No lo toméis a broma, exclamó riéndose. Espero que no os acobardaréis. Escribid, continuó gravemente, y si queréis creerme dirigid la carta a vuestro padre. Tratad el asunto con formalidad y veréis cómo interviene vuestra madre. Y escribí, querido papá. Me figuro que todos seguiréis buenos, cosa que conmigo no ocurre. Ya sabéis que no soy comilón, ni tan tonto que me figure que en el colegio me han de dar tantas golosinas como en casa. Así pues dispensadme, si forzado por las circunstancias, os declaro que no podemos comer lo que la señora Glumper llama nuestra parte, que como se compone de agua y pan seco, nos hace morir de hambre. Vuestro respetuoso hijo S. A. Trelawney, P.D. Si huís de hablarle de esto a la señora Glumper, hazme el favor de decirle a mamá y a Ana, dándoles a la vez mis recuerdos, que me envían un pan bien cocido, y a ser posible con mucha corteza para que dure toda la semana. Señor Teniente General Trelawney CBKH Peuring Court. Esta carta me parecía que revestía un carácter oficial bien marcado, así es que esperé sus efectos con alguna ansiedad. Si mi padre adivinase lo que resultaría de su decisión, debe, pensaba yo, dar crédito a mis palabras, porque no lo ha visto nunca y sabe que positivamente no soy tragón. Creo que al cuarto día de estas dudas, me entregaron, durante las horas de descanso, una gran cesta que venía escoltada por gran número de estudiantes. La tal cesta contenía en su cavidad, porque aunque grande tenía una cavidad limitada, un pastel de beefsteak, pero de verdadera carne de ternera con huevos duros y otros alicientes. Una sorprendente colección de golosinas. Un monumental volteado, llamado así porque un niño dando 100 vueltas en torno del pastel no sabía decir cuál de los lados era el más apetitoso, si el de azúcar o el de la manteca, y por último, una empanada que por su fenomenal tamaño no vacilo en decir que me asustó. Carta ninguna, pero las señales eran buenas. Los embajadores aquellos decían elocuentemente que no se quería dejarnos morir de hambre. Como a nadie se le ocurrió la idea de guardar los presentes, se echaron suertes, y un grupo de 10 escolares, del que formábamos parte Rogers y yo, por mi carácter de anfitrión,
acabó muy luego con el contenido de la cesta. A los días buenos sucedieron los malos. La comida no mejoró nada absolutamente. El aspecto de la señora Glumper indicaba algo que Rogers, conocedor profundo de la naturaleza humana, explicó favorablemente, en el sentido de resistirse a las dispendiosas exigencias que se le imponían. Rogers se equivocaba. La alimentación no varió. Hasta mucho tiempo después no supe las cartas oficiales que habían mediado con ocasión de la mía. Mi madre, por ocupaciones de mi padre, había escrito la siguiente. La señora Carolina Trelawney, a la señora Glumper. Estimada señora, confío en que la adjunta cesta para mi hijo no os chocará. Carlos crece mucho, de tal modo, que a su padre le ha llamado la atención, porque teme que la salud de nuestro hijo se resienta. Bien sabéis lo que es esto y la necesidad de que los niños se alimenten bien, en cuyo caso está mi hijo, y aunque no es muy comilón, deseo obsequiarle, convencida de que no os ofenderéis, interesada por salud tanto como yo. Mis recuerdos al doctor Glumper. Vuestra etcétera. La señora Glumper, a la señora Trelawney. Querida amiga. No puedo contestar mejor a vuestra atenta carta que manifestándoos que el doctor Glumper, yo, nuestra familia, y los demás profesores, excepto el señor Legourmet, que desea comer en su casa, todos comemos en compañía de nuestros discípulos, los cuales, en mi concepto no pueden quejarse ni de la parquedad ni del condimiento de los manjares, recibid etc. Desgraciadamente había algo de verdad en esto, que pudiera tranquilizar a las dos señoras. Los profesores comían con nosotros, pero los primeros y apartándose los mejores trozos y alicientes. El doctor, bondadoso como lo era, se sometía sin murmurar a las disposiciones de su mujer. Cuando vi disipada toda esperanza de que nuestros males tuvieran remedio, me pareció que no había más recurso que proceder a mi evasión, porque nadie se había olvidado de esto, y todos me daban bromas acerca de ella. Tanto que Percival, mi deudor en 18 peniques desde inmemorial, los pidió prestados para devolvérmelos, y otro compañero con quien reñí solicitó mi perdón, y todo porque aguardaban mi escapatoria. El temible sábado llegó. No quedaban más que una comida, último aplazamiento otorgado a la señora Glumper y a mí. Si hoy nos da una comida tolerable, dijo Rogers, te juro por Júpiter que renunciarás a tus proyectos. También salimos chasqueados. Hubo abundante arroz, muy abundante, para que no probáramos del siguiente plato, y después del arroz el horripilante pastel de aspecto pretencioso, como el de los charlatanes, pastel que contrastaba extraordinariamente con el de mi madre. Mientras mis compañeros se entregaban a las minuciosas pesquisas acostumbradas, la señora Glumper gritó con campanuda voz. El señor Trelawney no probará nada hasta que se haya comido hasta el último grano de arroz. Se oyeron risas comprimidas, pero yo me mantuve inflexible, y así terminó mi última comida en el colegio Glumper. Lo deploro por vos, me dijo Rogers. Y yo, contesté sonriendo, pensaba en mi madre, pero no me atreví a declararlo y callé. Por lo que pueda ser, voy a consultar al consejo. A poco estaba reunida la asamblea. Rogers habló con su acostumbrada elocuencia, diciendo que no podía haber sido confiada a persona más digna la suerte del colegio, que era un acontecimiento tal, que todos los ojos en Glumper House. Después me preguntó de cuánto dinero disponía, y le contesté llanamente, 18 peniques. Precisamente esa cantidad ha sido base de considerables fortunas, observó Rogers enfáticamente. Comenzó a trabajar con media corona. Los principios de este gran ciudadano fueron de los más humildes, con 2 chelines y 6 peniques llegó a ser un capital de 2 millones de libras. Hice presente a Rogers que no me encontraba en posesión de la cantidad que se suponía como principio de una fortuna. Es verdad, pero la tendréis. Aquí van 6 peniques. Y si, como confío, os hacéis rico, acordaos de vuestro antiguo compañero Rogers, y regaladle una pierna de ciervo cogido en cualquiera de vuestras posesiones, por ejemplo, la de Escocia. ¿Quién se suscribe a favor de Trelawney? A pesar de que el dinero no abundaba, mis compañeros reunieron generosamente 9 chelines y 6 peniques. Las palabras de Rogers me habían enardecido. Me encontraba dispuesto a imitar los ejemplos por él citados. Di las gracias más expresivas a mis condiscípulos,
y considerando que según lo manifestado, en Media Corona existía un encanto mágico que debía proporcionarme una fortuna, no quise aceptar más. Reuní todos mis vestidos y efectos y traté de llevarme una macera de judías que me gustaba mucho, pero Rogers se opuso a ello, porque no sabía de ningún dichoso aventurero que se hubiese hecho rico con Media Corona y una maceta de judías. El argumento me convenció, y así solo pensé en la manera de fugarme, hecho que cumplí muy fácilmente por una parte del jardín, invisible desde la casa, y ayudado por el vigilante mismo que debía haberme denunciado, como a cualquiera que se dirigiera a aquel lado. Mañana mismo, dijo Rogers, escribiréis la carta desde donde sea, ¿no es cierto? Sí, contesté, pues no faltaba más, y salté afuera. 2. Con solo esto había pasado mi Rubicon, pero declaro que hasta que me encontré en el campo de Mr. Turbid, no me tuve por un fugitivo. Esto no me acobardó ni me hizo retroceder, ni concebir la idea de refugiarme bajo el techo paterno. Sentí dolor en el corazón al pensar en el disgusto de mis padres, pero me tranquilicé considerando que los calmaría con una carta, y como no era prudente permanecer allí me puse en marcha. Glomper House estaba situado en la parte norte de Londres, próximo al barrio de las Grandes Fortunas. Dirigí mis pasos hacia donde me figuraba que debía estar la Cité, y meditando acerca de mi albergue para aquella noche, recordé a un antiguo amigo del colegio, Felipe Concanen, del cual se conservaba memoria entre nosotros, y que a la sazón residía en Chelsea, a unas 7 millas. Confiando en un buen consejo suyo y en que me guardaría el secreto fui a verle. Estaba asociado con su padre y su tío, ricos cerveceros. Al entrar en la gran fábrica que explotaban, me halló con que mi amigo dirigía por entonces en jefe el establecimiento, Concanen, hermano y Concanen. Recibí de él una favorable acogida y oyó mi relato con la mayor benevolencia, pero al mismo tiempo con mucha formalidad. La fabricación de la cerveza había hecho de él una persona grave y serio, al revés de lo que sucede con el manejo de la harina, que crea personas muy sentimentales y románticas. Felipe desaprobó lo hecho, severamente, así como las ilusiones de Rogers, sobre todo que la Media Corona fuese camino seguro para la fortuna, y me aconsejó que renunciase a mis proyectos y que me sometiera a mi familia. Pero como yo, poseído de la mayor entereza, me negué a ello, tuvo que ceder y trazamos el siguiente plan. Una vieja criada llamada Sixby quedó enterada en parte de mi secreto, y me arregló una habitación para que la ocupase hasta el lunes por la mañana, sin que nadie supiese de mí. Tenía salida al callejón de los judíos. En ella viviría hasta que encontrase manera de hacerme hombre, pero si se sospechaba algo yo saldría de allí para no comprometer a mi amigo. Para la criada era yo sobrino de Mr. Thistlewood, comprometido en una terrible conspiración descubierta en Cato Street. Hecho esto escribí lo siguiente a mis padres. Querido padre, me alegraré de que estéis buenos. En cuando se acabó el pastel y los demás adminículos que nos enviasteis tan amablemente, el hambre comenzó de nuevo con el arroz, la col, las orugas y el pastel de beefsteak. Yo esperaba que escribiríais a la señora Glomper, pero sospecho que no habéis tenido valor. Congregados todos los condiscípulos, hemos resuelto huir unos después de otros, hasta que mejoren los alimentos, y a mí me ha tocado la suerte de ser el primero. Creo que aprobaréis mi fuga, pues os he oído decir a propósito del capitán Shurker que no es digno retroceder. Llevo un traje completo, alguna ropa blanca, la Biblia, mi cuaderno de traducciones saltinas, y el dinero bastante para dar principio a mi fortuna. Conozco el camino que he emprendido. O por mejor decirlo conoceré mañana, y espero que no os incomodaréis. Abrazo a mamá y a Ana. Vuestro hijo que os quiere, S. Trelawney. Mi amigo me condujo por un sombrío corredor hasta la portezuela de escape, y dándome la llave, me advirtió que todos los días se presentaría a hablar conmigo, a traerme la cena, y a saber si había encontrado modo de hacerme hombre. Salí al callejón de los judíos, e irguiendo la cabeza reflexioné valientemente que ni me pertenecía ni pertenecía a nadie. Me pareció que con esto solo tenía bastante para salir del atolladero. ¿Cómo empiezan casi todos? Por una dichosa casualidad. Un hijo de buena familia que se cae del caballo y a quien se socorre. Una cartera con valores importantes que se pierde y que se puede devolver. Pero la fortuna no se repite.
En mi niñez había leído que un grande tuvo su principio en una barbería. ¿En dónde tropezar con mi barbero? Se necesita un muchacho. Este anuncio colocado en el cristal de una tienda era como la respuesta a mi pregunta, solo que en la tienda se vendían patas de cerdo. Sin embargo entré. ¿Qué os ocurre, caballerito?, me dijo el dueño, hombre robusto, de delantal blanco y de cuchillo en mano. ¿No es aquí donde hace falta un muchacho? El hombre me miró de pe y con acento agudo a cabeza. Efectivamente, pero no necesitábamos más que 6 apéndices, y el marqués del Alfeñique acaba de reclamar la plaza vacante para su hijo, número 17. Deseo entrar de aprendiz, dijo tímidamente. Escuchadme, caballerito. Si no queréis comprarme patas de cerdo, tened la bondad de ejercitar las vuestras antes de que me sulfur. Largo de aquí. Lo mismo me ocurrió en otros 2 sitios. Iba yo demasiado bien vestido para lo que allí se necesitaba. A la noche me aconsejó mi amigo que mirase más alto, donde mi vestido de señorito no fuese un obstáculo para la admisión. El tiempo corría, la vieja Swixby, que desde su principio recelaba algo, aumentaba sus sospechas, así es que decidí seguir el consejo de mi amigo. Valor, me dijo al desearme buenas noches. Iría al manantial. ¿Sabéis? Ciertamente que yo no sabía con exactitud a dónde iba. A nuestros grandes banqueros, dijo mi amigo, preguntad siempre por los jefes. Penetrado del pensamiento de mi amigo, busqué al día siguiente en el almanaque del comercio los nombres y señas de los banqueros más famosos, y me encaminé a la Cité, donde vi unos 50 empleados absorbidos en su trabajo. Nadie se fijó en mí, y por eso, a lo último, me dirigí a uno de ellos y le dije: «Perdonadme, pero quisiera hablar a vuestro». «¿A quién?», preguntó con viveza. «Al principal. El señor Lesigot se halla ahora en Goldsborough Park», me contestó sonriendo con aire chusón. «Si se trata del empréstito otomano, le telegrafiaré y vendrá mañana». Repuse que nada tenía que ver con el empréstito otomano, y que cualquiera de los asociados de la casa sería bueno para mi objeto. El empleado se inclinó. Habló al oído del otro, y rogándome que le acompañase, me guió, a través de un sinfín de mesas, a donde estaba un caballero anciano leyendo un periódico. «¿Qué queréis, hijo mío?», me preguntó. «Perdonad», contestó algo aturdido, «pero si necesitabais un muchacho de confianza». Al empleado le costó trabajo reprimir una carcajada, pero el anciano la contuvo y añadió: «¿Quién os manda, hijo mío, y qué queréis decir?». Animado por su bondad, le dije francamente que había ido allí por mi cuenta, que quería trabajar y hacerme rico, que no estaba bien con mis padres, por cuyo motivo ocultaba la residencia de estos, y que en caso de necesidad estaba dispuesto, para acreditar mi honradez y responder de mi inexperiencia, a depositar una suma. ¿Y a cuánto asciende? A 2 chelines y 6 peniques. Advertí que se le había ocurrido una idea, porque me hizo volver cara a la ventana y me miró fijamente. «Me lo figuraba», murmuró. «Sabed», me dijo en alto, «que yo no puedo contraer semejantes responsabilidades sin consultar con mis asociados. Aguardadme en esa antesala, que os contestaré pronto». En la antesala vi a un muchacho que me brindó con pan y queso, pero no acepté. La conducta del banquero se me había hecho sospechosa, a pesar de su amabilidad. «¿Quién es ese anciano que necesita consultar con sus asociados?», pregunté al muchacho. «Sir Eduardo Bolshore, que vive cerca de Penryn». «¿La residencia del general de Lakeney?». «Cabalmente. El general almuerza aquí cuando viene a Londres. Y en cuanto a los asociados me choca, porque todos están ausentes». «Me parece que aquí hace mucho calor», dije casi sin aliento. Voy a dar un paseo y vuelvo enseguida». Y antes de que el portero me pusiese ningún inconveniente me marché. Al verme con Concanen, advertí que su fisonomía no me anunciaba nada bueno. La vieja Swixby sospecha. Si no regresáis a casa de vuestros padres, tenéis que iros a otro lado. No había otro remedio. Salí de aquella casa y me instalé en un cuartito próximo a la de mi amigo, para poder vernos con facilidad. Quiso pagarme el hospedaje de una semana, pero cuando le dije que de aceptar su ofrecimiento comprometía mi porvenir, consintió en comprarme algunas prendas, y así conservé intacta mi media corona. Y me encontré segunda vez lanzando a la aventura. Nada se me proporcionó, en todas partes me miraban con curiosidad y recelo.
Por más que hice no podía aparentar un punto medio entre el hijo de buena familia y un vagabundo. No quiero describir mi existencia en tan amargos días. Mis esperanzas y mis recursos menguaban. No veía a Felipe ni quería verle por evitarle compromisos. Había renunciado a buscar empleo, y estaba decidido a no volver a mi casa. Una mañana en que me paseaba desfallecido de hambre, aunque con mis 6 peniques en el bolsillo, temeroso de que la vista de una pastelería los hiciese saltar, vi a un anciano judío que no tenía nada de elegante ni de limpio, acurrucado en el primer peldaño de una escalera. ¿Habrá muerto ese viejo?, dijo el mozo de una taberna al pasar yo. El anciano judío levantó los desmayados ojos y entonces observé que su rostro no tenía nada de innoble. Me puse a mirarle y vi que era de avanzada edad, que estaba escuálido, hambriente y cubierto de andrajos. Me tendió la mano, aunque sin demandar limosna, y seguí adelante, pero me ocurrió en el acto la idea de si iba a morirse. Los 6 peniques me saltaron en el bolsillo. Luché entre darlos al viejo y quedarme como él o distribuirlos, pero como si no tenía cambio que devolverme. ¿Fue una alucinación o fue verdad? Me pareció que los 6 peniques, saltando en el bolsillo, me habían dado un golpe en el costado reprochándome mi dureza. Mi única esperanza, la base de mi fortuna. Una mirada enérgica me decidió, mis millones pasaron a poder del anciano. 3. No puedo darme cuenta de lo que hice en el resto del día. Al retirarme extenuado de hambre a mi domicilio, me detuve maquinalmente ante una panadería. Sentí que me tocaban en el hombro. Era el judío, pero qué cambiado de aspecto. Qué hermosos panes, es verdad. Me dijo. De debilidad no pude contestarle. ¿Y no tenéis dinero?, preguntó admirado. Hice señal de que no. Yo, he gastado vuestra moneda, añadió. Pero venid y no desdeñéis mi pobre hospitalidad. Quedé asombrado y le seguí. Él tomó su aspecto de mendigo y cautelosamente me fue llevando hasta una casa situada en una callejuela estrecha y sombría. Agarraos a mi vestido, dijo. Efectivamente aquello estaba tan oscuro que no pude ver a quien nos abrió, pero oí su argentina voz saludándonos, y tras ella subimos a un piso superior. Entonces vi a la débil luz de una bujía a una joven de 15 años, vestida con un amplio traje blanco, única ropa que en la apariencia llevaba, enseñando sus torneados brazos hasta el codo por las anchas mangas, con los negros cabellos encerrados en una redecilla blanca, y con los p-i-e con acento agudo s descalzos. A pesar de mi desfallecimiento, me quedé admirado. ¿Es eso una mujer?, me pregunté al verla tan hermosa, interrogando con la mirada al anciano judío. Aquel ser parecía más del cielo que de la tierra. Cel, sirve la cena, dijo el viejo. Aquella noche pasó para mí como en ensueños mágicos. El cansancio y la debilidad de estómago me impedían comer. Alucinado creí estar a la mesa con la reina de las hadas y el viejo judío que le contaba una historia de 6 peniques. A lo último la reina de las hadas dijo: pobrecito, será preciso acostarle, y sin más cumplimiento me acostó ella misma en una cama improvisada sobre el suelo. Vi tan cerca de mí el lindo y blanco pie de la hada, que de buena gana lo hubiera besado, pero me rindió el sueño. Cuando me desperté, Cel y su abuelo acababan de almorzar. El contraste de ella y el de él a la luz de día, era mayor que por la noche. Ella se me apareció más espléndida y arrebatadora en toda la belleza del tipo judío. El amor, si es posible en un niño de 12 años, se reveló en mí con fuerza que no se ha extinguido. Cel me sirvió una taza de THE con acento agudo, y el viejo me hizo varias preguntas, relativas a mi familia, a las que contesté francamente que no podía contestarle, y que deseaba hacer fortuna por mí mismo. También voy a ser franco contigo. No soy tan pobre como crees. Mi nieta Cel no tiene a nadie más que a mí, y por razones especiales, nunca sale de casa. Me asusta su aislamiento. Si quieres quedarte con nosotros, comerás hasta que los tiempos mejoren y harás los encargos de Cel. ¿Aceptas? Aunque me hubieran ofrecido hacerme protentado, admití aquella proposición. Vivir con Cel, ser su esclavo, no sé lo que dije, pero a poco se marchó el viejo y yo me quedé con Cel limpiando las tazas de THE con acento agudo. Por haber roto una me propinó un soberbio bofetón, válida de la superioridad que le concedían los 4 años que me llevaba. Me miraba con el mismo interés que a su gato.
La sala donde generalmente habitábamos estaba muy limpia, pero lo demás de la casa lleno de polvo. Con 4 peniques y medio que le daba el viejo, atendía Sel a las necesidades de la casa. Yo era el encargado de la compra, según las instrucciones de la joven, la cual o me recompensaba con una sonrisa o me castigaba con un bofetón. A duras penas pude saber por Sel que mi hospedero Moisés, Jeremías Abraham, era un avaro como se ven pocos. A ella la llevaba vestida de aquel modo para que no pudiera salir de casa y gastar. Pero al verla tan hermosa, no pude por menos de pensar que había otro motivo más poderoso. Me dijo también que el viejo estaba ausente casi siempre hasta el crepúsculo y algunas veces hasta más tarde, por lo que si ciertas noches oía sus señales en la ventana, sin oír sus pasos en la escalera, debía callarme. Desgraciado de ti, añadió amenazándome con su manita, si descubres nuestro secreto. Nuestro secreto. El corazón se me oprimió y comprendí los celos. Sel amaba. ¿Por qué te sonrojas, niño estúpido? Exclamó entre risueña y enojada. ¿Eres de fiar o no? No sé lo que repuse, pero no era, de seguro, la expresión de mi pensamiento. No pasó mucho tiempo sin que me pusieran a prueba. Una de las noches en que Abraham regresaba tarde, se oyó su señal, y yo siguiendo a Sel, por mandato suyo, vi que ésta abría la ventana y que penetraba por ella un desconocido de miserable aspecto. Sel se dejó acariciar y aun besar. Hablaron en voz baja, y por lo que pude comprender, de mí. En esto, oyóse la señal del viejo y el desconocido desapareció. Al día siguiente Sel me dio una carta para llevarla a una tienda y a un desconocido que me la pediría. No vi ninguno en este caso, y haciendo tiempo por no volver a Sel sin haber ejecutado la comisión, se presentó un carruaje del cual bajó un caballero guapo, de retorcidos bigotes y con aspecto militar. Tenía mucha confianza con la dueña de la tienda, porque se estuvo bromeando con ella. Por si acaso era aquel mi desconocido, pasé por delante llevando la carta en la mano, y los dos salimos. Dádmela, me dijo, tomad esto y esto, añadió entregándome otra carta y media corona. Volved mañana por la mañana. Rechacé su dinero, diciendo que no me hacía falta, asegurándole del cumplimiento de su mensaje, y mirándome sorprendido, se alejó. La alegría de Sel fue extremada. Me recompensó acariciando con su sedosa mano mi cabellera. Díjome que aquel era John Lovelace, hijo del orgulloso conde Samburian, y que estaba reñido con su padre porque no le quería dejar casar con una joven sin dinero e hija de judío. De esto procede el secreto de las entrevistas. Al día siguiente Sir John fue exacto a la cita. Como no estábamos lejos del río y necesitaba hablar conmigo, según manifestó, nos metimos en una lancha. Estoy seguro, dijo, de que el judío os tendrá bien enseñado. Sed franco, ¿no le habéis visto manejar sus guineas? Lo negué formalmente, asegurándole con tan buenas razones que Abraham estaba pobre, que se quedó pensativo y malhumorado. Al marcharse reveló gran contrariedad. Nada le dije a Sel por no entristecerla. Pero desde entonces las visitas de Sir John fueron escaseando con gran sentimiento de Sel, que llegó a preocuparse de tal modo que parecía como muerta. Un triste suceso vino a sacarla de su abatimiento. Un día trajeron moribundo al anciano judío. Habiendo sido robado en medio de la calle, la conmoción que esto le produjo fue tan grande, que apenas vivió algunas horas. Sel, que no le había abandonado un solo momento, se sobrepuso al golpe con extraña resignación, pero su palidez y la extraña expresión de sus miradas me asustaron. En el testamento que se encontró la dejaba heredera de todo y por tutor a un tal Lemuel Samuelson. Nunca se supo la cantidad robada. Con lo que había en caso, de valor de unas 20 o 30 libras esterlinas, hubo para pagar al médico, enterrar al viejo, vestir decentemente a Sel, y atender a nuestras más perentorias necesidades. Entretanto mi pobre Sel sufría horriblemente por la indiferencia de John. Un día en que ignoraba cómo consolarla, me preguntó, ¿también, tú, Carlos, quieres abandonarme? Sel, yo abandonaros. Y desesperado me puse a llorar. Os ruego mi querido, mi buen Carl. Y no pudo seguir, deshaciéndose en lágrimas. Al mismo tiempo me llamó la atención un niño que desde la calle me hacía señas de bajar. Un caballero, dijo, me ha dado un chelín para que os avisara de que os esperaba al final de la calle.
Fui allí y me encontré a John Lovelace detrás de la esquina. Decidme pronto, porque me expongo a compromisos. ¿Cómo está él? ¿Su padre ha muerto como pordiosero? Le manifesté que el padre nunca había sido mendigo, pero que no teníamos dinero y que nos disponíamos a buscar trabajo en cuando Sel recibiese los vestidos de luto. Pareció conmoverse e hizo un movimiento como en dirección a la casa. No, no puedo. Un asunto de mucho interés me llama a otro lado. Dale esto y dile que no he venido a verla porque he estado ausente con mi regimiento. Y echo a correr como alma que lleva el diablo. Casi de rodillas a los P.I.E. con acento agudo S. de Sel le conté lo ocurrido, y ella sin apartar sus ojos de los míos dijo, pon esa despreciable limosna en un sobre y llévala a donde te diré. Y así lo hice al pie de la letra. Llegada la noche, estábamos hablando de nuestros proyectos, cuando se presentó un desconocido pidiendo entrar con altanera voz. Era el casero e iba acompañado de otra persona. Como hacía muchos tiempos que no se le pagaban los alquileres, y las intimaciones y las amenazas habían sido infructuosas para el viejo Abraham, se presentaba entonces aprovechando la ocasión para ejercitar su derecho. Toda reclamación hubiera sido inútil. No teníamos con qué responder. Pero a lo menos, dijo Sel, no cometeréis la crueldad de echarnos a estas horas. No, ciertamente, repuso el propietario. Pero como no quiero gastar contemplaciones os dejaré sin camas y sin puertas en las ventanas. Bill Blossom, apoderaos pronto de todo. Os suplico, exclamó Sel, en nombre del cielo que dejéis las ventanas. Pronto cerrará la noche. Y al arrancar con fuerza los carcomidos postigos, estos estallaron con estruendo terrible, abriéndose y dejando la sala cubierta de una verdadera lluvia de monedas de oro. Diablo, exclamó el casero cegado por el polvo. Sel fue la primera que recobró la serenidad, viendo a un individuo de policía, que se presentó allí atraído por el estrépito, le hizo entrar, y tranquilizando al propietario, ya más humano, pidió la protección de la autoridad por aquella noche. 2.700 guineas había en el suelo, pero empotrados en diferentes puntos de la casa, se encontraron valores hasta 290.000 libras esterlinas. Hacednos el favor a mí y a mi mujer, dijo Samuel Wilson. Así que terminaron todas las investigaciones posibles, de aceptar nuestra hospitalidad hasta que toméis una resolución. Sel aceptó, pero desde el descubrimiento del tesoro apenas la dejaba la melancolía. Pensaba en lo que habría podido suceder si su abuelo hubiera sido menos sagaz. No me dirigió la palabra, y al subir al coche llamado por Samuel Wilson, temí que ni aún me dijese adiós. El mismo tutor fue quien se lo recordó, preguntándole si tenía algo que ordenar al muchacho. ¿Al muchacho?, repitió distraídamente. Idea a mi despecho, me dijo Samuel Wilson, que deseaba marcharse. ¿Cómo os llamáis? No contesté, porque no pensaba ni miraba más que a Sel. ¿Estás de mal humor? Lo siento, añadió Samuel Wilson. Venid, hija mía. Carlos, exclamó Sel. Me quedé sin fuerzas. Ella me hizo un saludo y el tutor se la llevó consigo. Permanecí todo el día frente a la ventana como si hubiese de venir Sel, aunque no la esperaba. Se había llevado toda mi felicidad y mi ansia de vivir. Cuando el hambre se presentó no tuve ánimo para ir en busca de alimento, y a la hora que en los días anteriores había sido tan feliz para mí porque cenaba con Sel, me acosté en su lecho, rindiéndome al abatimiento y a la desesperación. Mis ideas se confundieron, mi pulso me empezó a latir con fuerza y dolorosamente, oí que me llamaban y después me desvanecí. Desperté en casa de mi padre después de 3 semanas de enfermedad. Pronto estuve en disposición de volver al colegio, mas no a Glomper House. Durante mi delirio había revelado el nombre de mi familia y algunos más, porque el de Sel era familiar para mi madre y Anita. Años adelante se dio un gran baile en el Palacio del Virrey de Irlanda, y yo fui invitado en mi calidad de teniente de dragones. La fiesta era brillantísima porque se trataba de despedir a un virrey muy popular. En un círculo de oficiales decía: señores, tan buena conquista no se debe escapar. Admirable belleza, gracia, talento y 12.000 libras de renta. Qué vergüenza para los irlandeses si se les escapa. Dicen que regresa de México sin haber encontrado a su prometido. Se quedará entre nosotros, my lord, dijo el coronel Walsingham. ¿Quién se la llevará?, preguntó el virrey.
Hay varios candidatos, dijo Lord Gornig, y entre ellos yo, pero hasta ahora Samburian es el preferido. ¿Por qué?, preguntó el virrey. Porque la joven ha estado sentada toda la noche al lado de la madre de Samburian, y dicen que ésta entiende mucho de arreglos matrimoniales. ¿Se decidirá esta noche? Sí. La joven no bailará más que la última contradanza, y se reserva la elección de pareja. Los demás tendremos que someternos. Instantes después se advirtió algo de movimiento. Todas las miradas se dirigieron al mismo sitio. En medio del salón, y apoyada en el brazo de Lord John Lovelace, ahora conde de Samburian, vi a la hermosa Cel, más alta, más desarrollada, aunque no más preciosa porque no cabía. Me miró frente a frente y me pareció que se fijaba mucho. Mas no, apartó sus lindos ojos con tristeza como si no me conociera. Habían pasado 10 años. La orquesta preludió la postrer contradanza. Como arrastrado mágicamente, fui a colocarme enfrente de la encantadora mexicana, aunque muy separado. Vi a todos los candidatos, dando muestras de su exquisita educación, que solicitaban el honor de bailar con ella. A todos les fue negado. No quedaba más que Samburian. Acercóse lleno de confianza, y animado por la triunfante sonrisa de su madre. Cel se puso de pie antes de que desplegase los labios. «Dadme el brazo porque deseo atravesar el salón», le dijo en alta voz. Acercáronse a mí, y soltándose de Lord Samburian, tendióme sus preciosas manos, exclamando: «Carlos, Carlos, ¿no me conoces? Vengo a rogarte que me hagas el favor de bailar con tu antigua amiga Cel. Hoy poseemos más de un parque poblado de ciervos, pero solo del de Escocia, según el dictamen de Cel, que quiere siempre ser mayor y más sesuda que yo. Le envié a mi amigo Roger una pierna de venado digna de la mesa de un rey». Fin.